¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Soy plenamente consciente de que soy la única razón por la que no estáis arriba comiendo ya, así que intentaré no extenderme mucho en la charla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de seguridad ahora, ¿vale? Que es un concepto un poco siempre como que se deja para el final o es una cosa que no tiene muy buena prensa, porque siempre estamos la gente de seguridad diciendo que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Entonces parece que es un poco una charla como... Vamos a hablar como si fuera casi higiene personal, ¿no? Que son cosas que tenemos que hacer todos los días, como lavarse los dientes, comer mucha fruta, y es como algo siempre desagradable que la gente no tiene en cuenta. Entonces, ¿cuándo tenemos que pensar en seguridad? Pues bueno, prácticamente siempre, es decir, en todas las fases de nuestro producto, desde casi la concepción, el diseño, la implementación, la calidad en producción y luego incluso después, cuando ya tengamos nuestro producto rodando y esté en funcionamiento, tendremos que seguir pensando en la seguridad y deberíamos poner en marcha medidas de mitigación, es decir, luego cómo en caso de que alguna de las cosas salgan mal, pues cómo podemos volver a la normalidad o salir bien parados de un ataque, de una posible brecha que tengamos. Entonces, las cosas que voy a comentar hoy, seguramente las conozcáis, por lo menos parte de ellas, porque esto es un campo muy amplio. Es un campo muy amplio, hay muchas partes a tener en cuenta, por eso vamos a hablar de las diferentes fases, qué diferentes cosas tendremos que hacer. Seguro que algunas las conoceréis, algunas otras no. Seguramente saldrán cosas nuevas, cuando salgamos de aquí el día siguiente seguirán pasando cosas nuevas, nuevas formas que tendrá la gente que descubrirá de entrar o de subvertir las aplicaciones o los sistemas software que nosotros creemos. Si estáis más o menos al día o habéis estado leyendo cosas sobre el tema, veréis pues, que recientemente Facebook ha sido hackeado, ya hay una brecha de 50 millones de usuarios, de los 50 millones de usuarios. Eso en cuanto a un servicio tercero. Luego, por ejemplo, Intel, incluso los procesadores de Intel, que es una cosa ya con la que escapa nuestro control, pues también han sido hackeados. Entonces, es una cosa que está en constante evolución, pero siempre, a día de hoy, hay un montón de técnicas y de cosas que podemos utilizar y que podemos hacer para estar lo más seguros posible. Es decir, siempre tenemos que tener en mente la seguridad 100%, pero como sabemos o podemos pensar que eso no es posible porque la perfección no existe, tenemos siempre que tener en cuenta también, y es casi igual de importante, tener en cuenta medidas de mitigación. Entonces, vamos a empezar por la fase de diseño, cuando estamos planteando nuestra solución. ¿Vale? Entonces tenemos que tener en cuenta siempre tres cosas, ¿vale? Lo que sería la superficie de ataque, que es la suma de los diferentes puntos a través de los cuales una persona que no tenga los privilegios puede introducir datos, bueno, que no tenga autorización, ¿vale? Puede introducir datos o extraerlos, porque ambas cosas pueden producir una brecha de seguridad. No solamente es extraer datos, sino cuando alguien consigue introducir datos sin autorización en el sistema. Luego, la defensa en profundidad es el concepto de intentar utilizar diferentes técnicas para protegerte de cualquier ataque, es decir, incluso utilizando redundancia en diferentes partes. Es decir, por si falla una de las técnicas, pues tener otra para poder reaccionar y que sean independientes entre sí, sería lo ideal. Luego, el principio de menor privilegio nos dice o nos recomienda que todos los sistemas, tanto usuarios como sistemas software o cualquier otra cosa, actor que vaya a interactuar con nuestra solución, debe hacerlo utilizando la mínima información necesaria y el mínimo privilegio posible para realizar bien su función, ¿vale? Entonces, esto luego vamos a entrar un poco más en profundidad, pero básicamente es no usar root, no usar admin para trabajar, aunque sea más cómodo, que sea más fácil, sino que todos los sistemas deberían tener el mínimo privilegio y la mínima información posible para funcionar. Entonces, aquí esto es un diagrama donde podemos ver es un esquema de lo que puede ser un despliegue de una solución con library. Aunque ya hemos comentado que muchas de las cosas que vamos a ver no aplican solo a library, sino que son medidas de higiene en general de cualquier aplicación de software que despleguemos. Entonces, normalmente suelen componerse de muchas entradas. Aquí podemos ver, pues esto tenemos Web Experience, Collaboration, los diferentes módulos que hemos hablado y que se han comentado aquí, Forms y aparte luego aplicaciones que desarrolle un tercero o aplicaciones que desarrolléis vosotros para vuestra solución particular, porque hemos comentado que es un
una plataforma para desarrollo de aplicaciones y es lo que se espera. Pero hay que tenerlo en cuenta porque al final, cuando tienes muchas entradas, cuando tienes puntos de extensión, al final tienes mucha complejidad. Incluso cuando ya le añades las personalizaciones, pues escapa del control a lo mejor del fabricante. Entonces, nosotros como proveedores, pues ¿qué podemos hacer y cómo os podemos recomendar que trabajéis a la hora de extender o de configurar el producto? Este es un despliegue típico de una aplicación web, ¿vale? No necesariamente solamente del iRay. Entonces tenemos al usuario con su cliente, que puede ser el browser. Aquí habría que añadir ya pues todas las diferentes formas con las que los usuarios interactúan con las aplicaciones hoy en día, pues que puede ser el navegador web, casi seguro ahora mismo más gente utiliza ya clientes móviles que con la serie de problemas de seguridad que también traen consigo la utilizando estos dispositivos. Luego los balanceadores de carga, que son otros mecanismos para pues eso, poder tener muchas instancias detrás y decidir a cuál instancia tenemos que pasar la carga. Pues ya también, antes eran a lo mejor menos conocidos, pero ahora con toda la aparición del cloud y de todas las Amazon y todas estas plataformas, pues casi todo el mundo ya conoce lo que es el load balancer, o han oído hablar de ellos ya porque es un término más usado. Luego la granja de servidores web, el primer front, para que normalmente sirven datos estáticos y hacen otras labores de proxy y demás. Tenemos los servidores de aplicaciones, se intercomunican entre ellos con un servidor de fichero normalmente en red para compartir los recursos estáticos y demás cosas que tienen que servir. Y luego ya tenemos el clúster de base de datos. Entonces, esto también nos proporciona como una visión por capas de lo que es una solución, una posible implementación de un despliegue de web. Entonces, es importante, ahora lo veremos también un poquito, lo mencionaremos después, que estas capas estén diferenciadas y, a ser posible, solamente interactúen con la capa siguiente. Es decir, que no haya atajos o que no haya capas que se salten otras capas y que, por así decirlo, cada una sea experta o haga bien su función de manera que se pueda asegurar mejor. Entonces, como prácticas generales, ¿qué podemos hacer para estar más o menos seguros o para trabajar de forma segura con nuestras aplicaciones? Utilizar librerías y frameworks que nos faciliten evitar introducir vulnerabilidades. Es decir, los humanos somos falibles, ¿vale? Fallamos mucho y cometemos muchos errores. Los humanos que son dedicados y que ponen mucha atención a las cosas también. Es decir, casi todos los humanos somos muy malos. Las herramientas suelen ser mucho mejores que nosotros al detectar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una herramienta que podemos utilizar es Service Builder, que nos va a facilitar no introducir, por ejemplo, errores de SQL injection. El típico del cómic, ¿no?, de XKCD, del Little Bobby Tables, pues, por ejemplo, eso nos va a ayudar mucho a evitar introducir ese tipo de errores, ¿vale? Entonces, por ejemplo, siempre tenemos que utilizar este tipo de herramientas en la medida que podamos. Tenemos que integrar la seguridad en el ciclo completo del desarrollo del software, es decir, no solamente de hacerlo al final, a lo mejor decir, bueno, pues ahora que ya tengo todo pensado, ¿vale? Ahora después ya le paso una auditoría de seguridad o pongo a alguien a dar 3 o 4 clics a ver si funcionan los permisos o no. No, tenemos que tener en cuenta lo que hemos hablado al principio, la superficie de ataque. Cuando añadimos una funcionalidad, por ejemplo, en fase de diseño, tener en cuenta si la superficie de ataque va a aumentar o no. En caso de que la superficie de ataque aumente, cómo vamos o qué medidas tenemos que poner en funcionamiento para solucionar ese aumento de la superficie de ataque, si hace falta alguna mitigación nueva o no, si va a hacer falta loguear cosas o no. Todo ese tipo de decisiones, cuanto antes las tomemos mejor, o por lo menos que se tengan en cuenta, porque si no luego son sorpresas desagradables siempre después, y aparte que retrasan mucho todo. Luego esto es lo que hemos comentado también, usar un conjunto heterogéneo de técnicas. No siempre utilizar una única vía y utilizar esa única forma para todos. Cuanto más heterogéneo sea y cuanto más, por así decirlo, linealmente independiente unas técnicas de otras utilicemos, será mejor. Porque si tenemos algún fallo en alguno de los procesos o algún sesgo, porque luego en este tipo de análisis siempre hay mucho sesgo. Y de hecho los desarrolladores, si hay desarrolladores aquí, seguramente lo habréis vivido, que tenemos la tendencia a probar siempre las cosas de la manera que funciona. Es decir, nosotros nos gusta, conocemos al final cómo el software está hecho, entonces probamos las cosas de la forma en que sabemos que va a funcionar o cómo debería ser usado. Luego los usuarios tienen la mala costumbre de usar las aplicaciones mal, todos lo sabemos que es culpa de los usuarios, y entonces pues empiezan a saltar errores por todas partes y empiezan a funcionar las cosas mal. Entonces, cuanto más heterogéneo sea las pruebas o la búsqueda de programas de seguridad hagamos,
¿vale? Cuanto más heterogéneo sea, mejor, más completa será. Luego ya unas prácticas así, como decís, más avanzadas, pueden ser avanzadas más que nada por lo complicado, porque algunas de estas recomendaciones, aunque sean una única línea aquí en la transparencia, hay algunas que son mucho más complicadas que otras y se ponen muy rápido. Por ejemplo, aquí os pongo establecer y mantener el control sobre todas las entradas. Es una frase muy simple, concisa, pero es extremadamente compleja para llevar a cabo. ¿Vale? ¿Esto qué puede significar? Pues significa validar todas las entradas del usuario. Entonces, hablando de una aplicación web, esto significa prácticamente todas las interacciones que el usuario vaya a realizar con la aplicación, las tenemos que validar. Es decir, validar no solamente validar que si espero un número sea un número, que si espero un número más o menos pequeño sea un número más o menos pequeño, que si es un nombre, que si es una dirección de correo, no solamente eso, sino que las entradas estén saneadas. Es decir, que no haya una entrada, por ejemplo, una codificación que pueda hacer que mi aplicación falle, que no pueda haber entradas, por ejemplo, en Java es más complicado, pero que nos vayan a hacer memory leaking o que hagan que luego una polución de cachés o que nos hagan pues, una serie de problemas que nos pueden causar. Entonces, todo esto lo tenemos que validar. Para eso, volvemos otra vez a lo de utilizar herramientas que nos ayuden a prevenir este tipo de cosas. Luego, establecer y mantener el control sobre todas las salidas. ¿Por qué sobre las salidas? Bueno, porque nuestra aplicación también, imaginamos, por ejemplo, hablando de blogs o hablando de los comentarios, pues los usuarios también pueden introducir información en nuestra aplicación que luego nosotros vamos a mostrar, es decir, tanto como un comentario como el contenido, por ejemplo, las plantillas de correo electrónico que enviamos a nuestros clientes. Tenemos que tener en cuenta que luego el cliente o las personas van a confiar en nuestro sitio y van a confiar en la comunicación que nosotros hacemos con ellos, con lo cual si ven cosas en nuestro sitio, pues van a confiar. Entonces tenemos que tener en cuenta que las cosas que nosotros mostramos pueden inducir a error o pueden inducir a que un cliente confíe en un contenido pensando que es nuestro, pero luego resulta que ha sido incluido por un tercero con intenciones maliciosas, ¿vale? Entonces, tenemos que también controlar las salidas. Controlar el entorno donde corre nuestra solución. ¿Qué significa el entorno? Pues todo, desde el servidor, desde el sistema operativo, aplicaciones que estén adyacentes o sistemas con los que se comunica. Intentar, en la medida de lo posible, no siempre es posible, especialmente con aplicaciones web, controlar los clientes que se conectan a la aplicación, es decir, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de clientes vamos a permitir acceso a la aplicación y cómo vamos a controlarlo, cómo vamos a saber o cómo vamos a garantizar que los clientes son los que son. Esto es cada vez más importante, además, y con la aparición de los dispositivos conectados o con la nube, porque cada vez hay más dispositivos, más heterogéneos, y de hecho se espera cada vez más poner APIs y otras cosas que hagan que cualquier dispositivo de forma sencilla pueda conectarse. Entonces, ahí hay que establecer cierto control, ¿no? Entonces, una cosa que tenemos que asumir, y que esto muchas veces es difícil y la gente se sorprende cuando lo comentamos, es que cualquier componente ajeno va a funcionar mal. Es decir, cuando se dice funcionar mal puede ser de forma, naif, o sea, es decir, ingenua, o sea, que no sea algo malicioso, es decir, simplemente que sea un fallo, o puede ser que haya sido subvertido, es decir, que mejor tu solución es perfectamente segura, ¿vale? Pero está confiando en otro componente y ese componente ha sido subvertido, ha sido hackeado. Entonces, tenemos siempre que tener en cuenta que los componentes a los que nos conectamos puedan funcionar mal, ¿vale? Y eso habría que validarlo, habría que gestionarlo. Otra cosa también que hay que asumir hoy en día es que el código de tus aplicaciones lo va a leer cualquiera. Esto, al principio de cuando empezó la web, había más ingenuidad cuando la gente ponía ciertas cosas, por ejemplo, en los JavaScripts, porque no estaba tan extendida la cosa, entonces te ponían códigos, te ponían claves, te ponían historias en los JavaScript que luego mandaban a cada uno de los browsers que todos podíamos mirar. Pero esto, hoy en día, con las aplicaciones móviles, pues también puede ocurrir. Es decir, hay veces que creemos que estamos poniendo algo en una aplicación móvil y que eso no es accesible, mientras que lo primero que va a hacer cualquier hacker o cualquier persona interesada por la seguridad va a ser decompilarte tu aplicación web para ver tu aplicación móvil, para ver qué cadenas estás introduciendo ahí, para ver otra serie de cosas. Entonces hay que intentar, en la medida de lo posible, asumir que todo lo que hagamos va a estar en el público, o sea, va a estar disponible y cualquier persona va a poder verlo. De manera que trabajemos con esa filosofía para mitigar y para reducir los problemas de seguridad.
esto que parece una obviedad, usar librerías y herramientas aceptadas por la industria en lugar de inventar las tuyas propias es importante, porque muchas veces detrás de estándares, como veremos, como sistemas de single sign-on, como OAuth 2 para delegación de autorización, por ejemplo, en terceros, son cosas que llevan mucho trabajo detrás. De hecho, incluso nosotros pues, en la implementación de OAuth 2 que hemos hecho en Library para la versión 7.1, pues hemos quitado flujos, no hemos implementado ciertos flujos porque después de que haya salido el estándar de OAuth 2 se ha visto que no eran seguros, ya han empezado a haber problemas, que si phishing, que si demás, entonces hemos dicho, pues mira, no los implementamos. O sea que incluso gente que se dedican a esto exclusivamente, ¿vale? Luego hacen cosas que no funcionan del todo bien y hay que revisarlas y hay que mantenerlas. Entonces, cuanto menos inventemos en este aspecto, como por ejemplo no hacerme una solución de criptografía mía, me voy a hacer mi solución de criptografía. Eso muchas veces no suele salir bien. Entonces, es mejor, no se trata de decir no sabéis hacer las cosas, no lo hagáis, no se trata de eso. Se trata de decir que es muy difícil a nivel individual o a nivel de una compañía solo, ahora mismo establecer o crear herramientas y librerías que funcionen en los entornos en los que nos movemos. Incluso consorcios de empresas y consorcios públicos de gente fallan a la hora de hacer esto. Entonces, es una cosa bastante compleja. Entonces, en Live construimos el producto con el concepto de seguridad por defecto en la cabeza. ¿Qué significa? Pues que cuando sale de la caja tiene que ser seguro, es decir, no vas a tener brechas ni problemas de seguridad. Esto no significa que sea lo más seguro, porque entonces dices, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué no vienes a hablar si esto ya es seguro? O sea, no significa que sea lo más seguro posible, ¿vale? Significa que se trabaja siempre para sacar un producto que a primera vista y desde que lo usas no tenga problemas de seguridad. Pero ¿qué pasa? Que luego están las configuraciones, luego está... O sea, las configuraciones depende de cómo cambies tú luego el funcionamiento del producto, puedes tener brechas o no. Luego también depende de que tengas al día la aplicación de parches, es decir, hay, por ejemplo, no solamente problemas de seguridad o bugs del software que puedan venir con Live, que son los menos, Live funciona casi siempre perfectamente, pero sí que las librerías de terceros que utilizamos, por ejemplo, librerías open source o cualquier otra librería de tercero, pues tiene problemas, entonces los arreglamos nosotros en Live, los hacemos workarounds o proporcionamos versiones nuevas. Entonces, tener los parches al día es importante. Y luego las personalizaciones. Si alguien personaliza su solución, por mucho que nosotros trabajemos en seguridad por defecto, si tú lo personalizas vas a modificar ese comportamiento. Entonces hay que intentar no introducir vulnerabilidades ahí. Cuando implementamos nuestra solución, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la seguridad del sistema operativo donde va a correr nuestro sistema. Esto es lo que os comentaba al principio, medida de higiene que no tiene solamente que afectar al Library, pero no uses la cuenta de administrador para correr Library. Es decir, tener siempre usuarios dedicados con los privilegios mínimos para poder realizar las tareas en el servidor que necesita Library. Usar ubicaciones temporales específicas, es decir, ya esto suele ser tareas súper monótonas y aburridas, pero siempre es mejor, es más complicado, da más problemas. Sí, pero es mejor hacerlo así. ¿Por qué? Porque luego tú puedes tener otras aplicaciones al lado de tu library que escriban en cachés, que te contaminen las cachés, que te contaminen ficheros de datos, que luego afecten a la seguridad de tu aplicación y de ahí de una aplicación a otra puedan ir abriéndose camino. No permitir el despliegue, por ejemplo, de aplicaciones nuevas, es decir, restringir la escritura deploy solamente cuando lo vayas a necesitar. Es decir, si tú tienes ventanas de mantenimiento o ventanas en las que tú despliegues aplicaciones en un servicio en caliente, no lo permitas salvo en esas ventanas, ¿vale? Para que en cualquier momento, si alguien entrara a una aplicación de las de alrededor o a tu propio library, pues no puedan desplegar nada. Ejecutar los despliegues de estas aplicaciones y los backups con un usuario diferente, es decir, no tener acceso al backup. ¿Por qué? Porque si tú piensas que tú tienes tu backup, que es una medida de mitigación, es decir, si a mí me han hecho una brecha en un sistema, yo lo puedo restaurar, pero si luego resulta que el usuario al que han tenido acceso tiene acceso al backup, me pueden contaminar también ese backup. Entonces yo restauro y resulta que tengo un troyano o cualquier cosa en la restauración y el atacante sigue teniendo acceso a mi sistema. Con lo cual es importante que se separen los privilegios de manera que si un atacante tuviera acceso a una parte, nosotros podamos restaurar y no nos contamine todo lo demás. Esto es lo que hemos comentado al principio también, la seguridad por capas. O sea, cada capa solo debería tener acceso y visibilidad sobre la siguiente. No mezclemos entornos, sí, a medida de lo posible, tener los entornos bien separados y delimitados, desactivar las funcionalidades que no usas, componentes, puertos, etcétera.
listar explícitamente la lista de interlocutores, pues esto significa IPs, URLs de redirección, lista, pues yo qué sé, de librerías válidas para utilizar en un cliente remoto, etcétera. Solamente servir contenidos estáticos, es decir, no tengamos otras aplicaciones al lado de nuestro juego, pueden ser CGIs o PHP, que vienen activadas por defecto en muchos servidores web, demás. Y en la medida de lo posible, ¿vale? Si lo permite la solución y demás, porque uno de los aspectos de la seguridad no es nunca quitar funcionalidad, aunque muchas veces lo parezca, ¿no? No hagas eso, no. Se trata de, siempre que tu solución lo permita, pues no permitas las interfaces de gestión a través de las redes externas, es decir, solamente a través de la red interna. Si tu solución lo permite, pues no tienes más remedio. Entonces, hay muchas propiedades que nosotros tenemos en Portal Properties, en los ficheros de configuración en componentes a partir de la 7.0. Entonces, lo ideal sería que se desactivaran, cuando tú tienes una solución ya puesta, que desactiven las que no utilizas. Por ejemplo, los servicios de single sign-on, los autologins, etc. Puedes desactivar o eliminar los módulos que no vayas a utilizar, ¿vale? Si de un módulo, ¿vale?, no necesitas una parte, es decir, solo algunos componentes y demás, puedes desactivar los componentes de un módulo concreto que sepas que no vas a utilizar. Puedes desactivar las páginas de usuarios si tu solución no lo requiere, ¿vale? Puedes desactivar las páginas privadas porque quitas privilegios a los usuarios normales del sistema. Y luego también otra medida que puede ser utilizar staging remoto, porque así no tienes en tu sitio que está publicado y demás, no tienes capacidad de edición, sino que es simplemente un sitio donde tienes lectura o vista de los elementos que vas a publicar. Esto es lo que hemos comentado al principio también. ¿Cómo se traduce? Pues al validar las entradas que vengan del usuario, tanto del lado del cliente como del lado del servidor, tanto validación que hemos comentado, pues que si vas a introducir JavaScript, pues que se escape correctamente numeraciones, rangos y demás. También, por ejemplo, no permitir serialización u otra serie de problemas que pueda acarrear de los formatos que tú traigas y luego los conviertes en datos, tener muy claro qué formatos, por ejemplo, de entrada CSVs, cualquier formato de entrada a otras aplicaciones que tengas, JSON, XML, todo eso tienes que validar y a ser posible utilizar librerías para ello. Escapar todo el contenido, lo que hemos comentado, que no puedan inyectarte cross-site scripting, que no puedan ponerte enlaces de phishing, toda esta serie de cosas. Por ejemplo, tenemos el plugin de anti-SAMI, tenemos herramientas en Library para facilitar todo esto. Luego, utilizar siempre el control de acceso basado en roles, que eso es la medida por defecto que tenemos nosotros en Library también, pero no preguntando, por ejemplo, si el usuario X tiene el rol Y, como está puesto ahí, no, sino utilizando las acciones, es decir, ¿tiene este usuario permiso para ejecutar la acción X sobre el recurso Y? Es decir, si estamos en un blog o si ¿puede este usuario ejecutar esta acción sobre este recurso? De esta manera es mucho más mantenible y es mucho más seguro, porque tienes mucha más flexibilidad, pero aún así sigue siendo seguro. No hay que abusar de las cuentas omniadmin o administrador, ¿vale? Es decir, es muy cómodo, lo que hemos visto aquí en nuestros compañeros test, ¿no?, que antes la gente comentaba, pues esto no abusar, es decir, establecer tus propios roles con los permisos mínimos para poder trabajar. Y evitar los roles por defecto del iRay. Son fantásticos para empezar a usar el producto, para familiarizarte con él, pero en muchos casos tienen demasiados permisos, demasiados privilegios, entonces nunca está de más, aparte que son conocidos, entonces nunca está de más establecer tus propios límites y dar solamente la funcionalidad que necesitas. ¿Qué pasa cuando vamos a hacer servicios personalizados? Cuando ya queremos nosotros extender un poco más la funcionalidad. Bueno, pues deberíamos asegurarnos, si usamos Service Builder, por ejemplo, que como hemos visto nos va a proporcionar una serie de validaciones y una serie de medidas para prevenir, por ejemplo, SQL Inject y otras cosas, deberíamos utilizar siempre los servicios remotos. ¿Por qué digo deberíamos y no debemos utilizar? Porque bueno, en algunos momentos, en algunos casos puede ser necesario utilizar una lógica diferente y entonces es necesario acceder a local service. Pero si estamos utilizando nuestros servicios personalizados, deberíamos siempre, como norma general, intentar utilizar el servicio remoto con el chequeo de permisos, ¿vale? También desactivar aquellos servicios remotos, como hemos hablado antes, que no se utilicen. Entonces, si en caso de que estemos utilizando el API de servicios remotos, ¿vale?, de JSON Web Services, que es la que está disponible automáticamente, establecer protecciones. Si no se va a utilizar, podemos directamente restringir el acceso, ¿vale? Pero en caso de que lo vayamos a utilizar, deberíamos establecer protecciones y utilizar OAuth 2
y el Service Access Control Profiles para trocear el API disponible en JSON Web Services y establecer a qué aplicaciones vamos a permitir acceder a qué cosas. Por ejemplo, otra cosa que podemos hacer ahora a partir de las 7 y que también podemos hacer en 7.1 ahora con el soporte de Auth 2 es crear APIs ad hoc para la solución que queremos. Es decir, pues si yo necesito un cliente concreto que tiene que tener cierta información, solo exporto esa información, ¿vale? Y la puedo trocear. Es decir, ¿cómo la puedo trocear? Pues con scopes, utilizando Auth 2, puedo establecer diferentes clientes móviles, web, de backend, que accedan a diferentes partes y eso lo puedo controlar utilizando Auth 2. Y luego, aparte, también con el sistema de permisos, ya dentro de al usuario que está conectándose a través de esa aplicación, le permito ver las cosas que tiene acceso. Como comentábamos antes, usar siempre JAXB, Jackson, la cosa que más te guste, la librería que más te guste para parsear esas entradas, pero no intentes hacerte código tuyo, porque luego, aunque parezca mentira, a través del XML o de librerías de JSON también se pueden producir vulnerabilidades de software. Entonces, utilizar siempre cosas que sean estándar y que sobre todo luego te puedas beneficiar de las actualizaciones. Siempre revisar toda la solución con los equipos involucrados, con todos. Hay que hacer una aproximación holística del problema, ¿vale? No te puedes centrar solamente en un punto, sino que esto siempre el eslabón más débil es, o sea, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Mantener la IRRAI al día, utilizar los antivirus. Luego ya voy un poco más rápido que me están metiendo prisa. Realizar siempre test funcionales y no funcionales, mezclar los test automáticos, funcionales o no, con test manuales, ¿vale? Y si puede ser con personas a lo mejor que no hayan participado en el desarrollo o cruzando equipos y demás, mejor, porque si no la gente, como os comentaba antes, siempre tenemos un sesgo, ¿vale? Y no probamos las cosas a fondo. Probar los roles y los permisos también, es decir, no ver que la solución funcione más, sino tenerlo en cuenta. Realizar pruebas de seguridad periódicas, aunque tú consideres y tú creas que una cosa está funcionando ya y tienes un producto maduro y demás, siempre tienes que volver y revisar, porque dependen de otras muchas cosas alrededor y integraciones que cambian, sistemas que se actualizan y otra serie de cosas que pueden dar lugar a problemas. Luego también, si os lo podéis permitir hacer test de penetración periódicos, si puede ser por una persona externa, pues mejor, pero si no también se puede hacer por personal propio. Intentar, aunque sea a modo juego, gamificado o demás, intentar entrar o hackear la propia aplicación, ¿vale? Para encontrar formas, o sea, maneras o posibles vectores de ataque por parte de un atacante. Es decir, intentar nosotros mismos romper la aplicación. De hecho, esto no es tan mala idea, sobre todo cuando tú conoces parte de ella, porque sabes ya por dónde pueden estar las cosas. Lo que pasa es que hay que ser honesto e ir a los sitios débiles. Luego, esto ya, podemos dejar el último punto, porque no nos va a dar tiempo a entrar en el ejemplo, lo que se llama la concienciación o la awareness, es decir, cómo podemos conseguir que esto es muy importante también, tener garantía de que nos vamos a enterar cuando algo pasa. Entonces, es muy importante auditar qué está ocurriendo con nuestro sistema, ¿vale? Entonces, para esto hay diferentes herramientas, podemos tener cualquier Intrusion Detection System que pues esto los hay desde cosas que son de andar por casa hasta cosas muy sofisticadas ya con inteligencia artificial, machine learning y demás, que utilizan patrones y detectan si hay patrones raros de acceso a la web y entonces saltan alarmas. O simplemente tú puedes tener un sistema que te loguee cuando se produce un acceso a una página que no existe, ¿vale? Mecanismos que podamos ir poniendo para que cuando haya un usuario que tenga un acceso extraño a nuestra solución, pues nos enteremos, ¿vale? Utilizar los registros del servidor web y chequearlos periódicamente, si puede ser con mecanismos automáticos mejor. El registro del servidor de aplicación es igual. Puedes incluso ya pasar a registros de clics en los servidores, ¿vale? Utilizando pues eso, programas como Google Analytics o demás, registros de sesiones que se crean, de las requests que entran, de los identificadores del usuario, para que luego eso tú lo puedas trazar, es decir, tú puedas trazar a través de todos los sistemas qué usuario, qué cliente, qué herramienta es la que ha estado generando una serie de interacciones con tu solución. Para esto también puedes utilizar la Audit Portlet, ¿vale? Que está ya incluido con DXP desde no me acuerdo qué versión, ya viene incluido. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya lo vamos a... Porque os iba... Bueno, al final sí, tener, por ejemplo, un panel de control, un panel de mandos, donde tú puedas ver un resumen de toda esta información que has sacado en el punto anterior, sacar métricas a menudo con informes, por ejemplo, usando Jasper Reports o lo que queráis para saber el estado de la aplicación. Vamos, en resumen, que se monitorice la solución.
Entonces, os iba a hablar de un caso, de un ejemplo, de una posible brecha de seguridad, pero yo creo que si queréis, luego alguien está interesado, lo podemos hablar después, pero ya no tenemos tiempo para más, ¿vale? Entonces, si tenéis, lo dicho, alguna pregunta, perdonad por la prisa, ¿vale? Pero si tenéis alguna pregunta ahora o después, pues estaré encantado de responderla. Bueno, pues lo dicho, ¿vale? Allá arriba nos podemos ver después si me preguntéis lo que queráis.